¿Se deshace Europa? Hoy Europa. ¿Se está deshaciendo Europa a través de nacionalismos regionales que quieren la independencia? No solo está el caso de Cataluña. El caso de Cataluña es el más flagrante de la independencia de manera unilateral. Pero también hay otras regiones en Europa que se quieren independizar y que se les silencia a los medios de comunicación porque interesa comercialmente y también económicamente a la Unión Europea que no salgan a la luz para que mucha más gente no sea adepta a esa idea. ¿Cuáles son estas regiones y por qué las personas se han desencantado de la Unión Europea? ¿Es la Unión Europea lo que se dijo que iba a ser? Vamos allá. ¿Ha fracasado la Unión Europea? El lema de la Unión Europea surgió en el año 2000 y era unida en la diversidad. Se refiere a la manera en que los europeos se han unido formando la Unión Europea para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente. Quedaba muy bonito ese lema, pero no se vieron los problemas que iban a venir después. ¿Cuáles eran los problemas que la Unión Europea no quiso ver y no vio venir? Y nos preguntamos, ¿cómo se exteriorizan estos problemas en la población? En los países de Europa Occidental, el declive del sentimiento europeo es una reacción a la crisis económica que nos ha golpeado duramente en los últimos años. Aunque ya existieran partidos políticos y movimientos contrarios o muy críticos con la Unión Europea, ha sido a raíz de la crisis cuando han visto crecer su apoyo de manera alarmante. En algunos sectores de la sociedad europea se ha extendido un sentimiento de decepción, al que también han contribuido algunas de las políticas orientadas a la recuperación, como por ejemplo los recortes en cosas públicas como la educación o la sanidad, incluso la investigación. Se confiaba en que el proyecto de integración europea sería una relación win-win, ganar-ganar, por la que todos, países y ciudadanos, resultaríamos ganadores de todo esto. Los países que se incorporaban recibían ayudas y los que ya eran miembros contaban con un nuevo mercado. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 desdibujó esa imagen. Los niveles de desempleo, especialmente los del desempleo juvenil y la brecha social en los países más golpeados por la crisis han hecho surgir el desencanto y la decepción. En aquellos que han sufrido menos se siente que la solidaridad europea ha supuesto un lastre para su economía, ejemplo como Alemania, según ellos, por supuesto. Durante estos duros años, muchos partidos han señalado a la Unión Europea como la causante y responsable de los desequilibrios y han propuesto la vuelta a la soberanía nacional en todas las áreas, ganándose el apoyo de muchos de los que se sienten perdedores, como por ejemplo en Reino Unido el Brexit. Sin embargo, aunque se pueda criticar el modo en que la Unión Europea haya gestionado la crisis, no hay que olvidar que esta tiene carácter global. La apertura que supone el proyecto europeo es la propia del mundo actual, la globalización. Esto es normalmente opinión, porque hay mucha gente que opina que la Unión Europea ha ido para mal, y yo también, porque se ha aprovechado por parte de algunas organizaciones y personas que no tienen buenas maneras de hacer las cosas, estos temas para intentar beneficiarse privadamente de ello. Vamos a ver cuáles son las regiones afectadas en Europa y cuáles son, por supuesto, las regiones que quieren independizarse de la Unión Europea y a su vez de algún país. Vamos allá. ¿Qué regiones europeas quieren la independencia? Cataluña. En ningún lugar de Europa Occidental la lucha por el independentismo es tan palpable como en Cataluña, donde durante la dictadura franquista se reprimió todo lo catalán. Sin embargo, la región con 7,5 millones de personas ha alcanzado un gran nivel de cultura y política, pero a muchos les sabe a poco. Quieren un estado propio, sobre todo por motivos económicos. El 20% del PIB español se genera en esta región del este peninsular. El 1 de octubre de 2017, el gobierno regional celebró un referéndum para que los catalanes decidieran si querían seguir siendo parte de España o tener un estado independiente. El gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy, España, lo rechazó por inconstitucional e intentó evitarlo judicialmente, bloqueando los colegios electorales y confiscando las papeletas. País Vasco. El País Vasco es la única región en España que administra sus recaudaciones fiscales y transfiere una pequeña suma a Madrid. Esta región es económicamente más débil que Cataluña. Durante la dictadura española se prohibió el nacionalismo y el idioma vascos. En la actualidad, en una pequeña minoría sigue siendo nacionalista militante. La organización terrorista ETA asesinó a más de 800 personas en sus 50 años de existencia.
fue una lucha armada, en teoría, por la independencia del País Vasco. Sin embargo, ni los atentados ni las negociaciones políticas condujeron a un referéndum, y menos a la independencia. En noviembre de 2014 tuvo lugar un referéndum que fue declarado voto simbólico. Según el Tribunal Constitucional Español, solo el Gobierno central podría celebrar un referéndum de esas características, pero Madrid lo rechaza. Escocia. 300 años unen a Escocia y el resto del Reino Unido. Sin embargo, muchos escoceses quieren la independencia ya. Ya tienen un parlamento propio. El Partido Nacional Escocés exige la secesión. Londres permitió un referéndum en 2014 sobre la independencia. La mayoría votó en contra. Tras el Brexit, el tema ha vuelto a estar más presente. Nicola Sturgeon, la jefa de gobierno en Escocia, anunció que ya que los votantes escoceses votaron por quedarse en la Unión Europea, es inaceptable que Escocia deje de pertenecer a la Unión Europea cuando lo haga el Reino Unido. Sin embargo, las encuestas señalan que si se llegara a celebrar otro referéndum en 2018, el resultado sería similar al de 2014. Baviera, en Alemania. Solo unos pocos piensan de verdad en la independencia de Baviera. Hasta ahora, el tema no ha cobrado importancia. Por lo menos ya tiene el nombre oficial de Estado Libre de Baviera. Es la región más grande de Alemania y tiene casi 13 millones de habitantes, más que Suecia o Portugal. Además, la región cuenta con el mayor rendimiento económico del país. A Baviera le gustaría no tener que ceder tanto dinero en el Fondo Central, con el que se equilibra la brecha entre los Bundesländer más pobres y los más ricos. Flandes, Bélgica. En las elecciones generales en 2014, la nueva Alianza Flamenca fue el partido más votado. Su líder, Bart de Wever, está convencido de que Bélgica se evaporará y Flandes sin Valonia estará económicamente mejor. El líder separatista quiere negociar la independencia de Flandes. El separatismo belga es un caso singular. En Flandes se habla flamenco, en Valonia francés y en Bruselas ambos idiomas son oficiales. Si Flandes se independizara, Bélgica perdería más de la mitad de sus habitantes y poder económico. ¿Qué sucedería con Bruselas? Por ahora el debate ha perdido fuerza. Padania, Italia. El movimiento secesionista en el norte de Italia es de carácter económico. En las regiones de Lombardía, Aosta, Pimonte, Liguria, Véneto y Emilia-Romagna se genera a través de la banca y la industria gran parte del capital económico italiano. Muchos italianos del norte creen que las regiones del centro y sur del país malgastan el dinero. El partido Liga Norte en los 90 del siglo XX quería la independencia de Padania, el nombre italiano Pianura Padana, la llanura del Po. En la actualidad, la Liga Norte es más moderada. Tirol del Sur. En el caso de Tirol del Sur se trata de factores económicos, políticos, históricos y sociales. Esta región perteneció hasta el final de la Primera Guerra Mundial a Austria-Hungría y luego a Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial obtuvo cada vez más autonomía política e idiomática. Incluso la región puede conservar parte de los ingresos públicos. Las deudas del país han propiciado la idea del separatismo. Italia es, tras Grecia, el país más endeudado de la eurozona. Tirol del Sur, en cambio, tiene éxito económico y no quiere depender políticamente de Roma. Córcega. El Estado francés ha intentado durante mucho tiempo eliminar el corso, el idioma de Córcega. El Frente Nacional de Liberación de Córcega, el FLCN, intentó durante muchos años deshacerse de Francia, realizando incluso atentados contra representantes o símbolos del Estado francés. El conflicto sigue vigente, aunque el FLCN anunció el abandono de la violencia. París no presta mucha atención a las lenguas regionales porque las considera un peligro para la unidad del país. ¿Se deshará Europa? ¿Acabará por fracasar del todo el objetivo de Europa? ¿Para fracasar el objetivo común de la Unión Europea? La Unión Europea hemos visto muchas veces que se ha convertido en una gran farsa, una gran estafa para los estados. Fue cuando ellos entraron en la Unión Europea, cuando después de unos años se provocó prácticamente una crisis económica de manera global en la que todos los países europeos se fueron al traste, con lo cual la globalización es buena para algunas cosas, pero para otras, como las crisis financieras, es totalmente errónea. También tenemos las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales hacen que sean una causa muy importante del desencanto, de la decepción de la gente con la Unión Europea. Pero hay una frase importante que os quería leer. Un texto cortito de Arendt, Hannah y André Gorz de 1997 que decían lo siguiente: es una sociedad de trabajadores que se va a liberar de las cadenas del trabajo. Y esta sociedad ya no sabe nada de las actividades más altas y más enriquecedoras para las que valdría la pena obtener esa libertad. Lo que tenemos ante nosotros es la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, privados de la única actividad que les queda y que les mantiene en pie.
No es posible imaginar nada peor. Y no es posible imaginar nada peor no solo para la Unión Europea, sino para el mundo en general. También para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Asia, incluso para África en algunas zonas. Con lo cual es importante tener esto en cuenta. La Unión Europea se deshace, pero los medios te lo ocultan. Es mejor ocultar ideas suicidas o kamikazes dentro de la propia Unión Europea, con lo cual no veréis ningún periódico muy importante, de masa social importante, que diga cosas a favor de movimientos independentistas, separatistas de un país propio, por ejemplo, como España, en España, Cataluña o País Vasco. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales, visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información sobre el canal y, por supuesto, vuestras teorías y opiniones en estos momentos tan convulsos de la historia también en la Unión Europea. ¿Es normal que la gente piense en independencia? Dejad de lado las ideologías y las banderas. Primero pensad en cómo está la gente para pensar eso. Es decir, han pasado 10 años ya desde la crisis económica y aún hay zonas que no se recuperan, con lo cual ese podría ser un porqué. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. ¡Hasta luego!